Buenas noches, mi nombre es Zulaima Hernández y voy a compartir con ustedes un análisis sobre la violencia política y la dinámica política, comprendiendo que la política no es más que una estructura que permite afianzar el poder a través de algunos mecanismos. En este caso, la violencia política es un medio, un fin que justifica el poder de una política organizada. La dinámica política conforma entonces la estructura que permite entonces que la denominada violencia política se pueda suscitar en un país democrático. Es quizás un poco contradictorio hablar que dentro de la democracia existe la violencia política. Es importante señalar que esta no es más que una base fundamental que permite que se afiance cada día más el poder político. Es importante señalar que Venezuela ha pasado por muchos sucesos de violencia política, tanto en lo que es la parte de su contexto histórico, como fue durante la dictadura, aún más aunado a una democracia de 53 años, donde lo que hemos visto, a pesar y a través del tiempo, es una violencia suscitada por hechos de transiciones socioeconómicas y sociopolíticas. Sobre todo este hecho, como lo señala Mark allí, no es más que una manera en que puede justificarse. Por otra parte, pues pudiésemos señalar algunos ejemplos de ello, como han sido los golpes de Estado, los asesinatos, las protestas, que podemos ver las que son pacíficas, y que básicamente la violencia política pues se basa en sistemas ideológicos donde existe la inhibición de lo que es la lucha hacia los sistemas políticos en un determinado momento. Por otra parte, el Estado justifica la violencia política haciendo parecer como si estuviese haciendo todo lo necesario para mantener un país en orden y en calma. Es importante señalar que existen algunas situaciones que demarcan la violencia política, la cual pudiese presentarse de varias formas. Una violencia política pacífica, que la podemos observar a través de hechos y manifestaciones verbales en lo que es en la prensa, y también otros hechos violentos donde entonces vemos manifestaciones y guerras que generan en un determinado momento conflictos. Básicamente todos estos conflictos de violencia y dinámica política lo que buscan es afianzar el poder de un gobierno en ese momento. Es muy necesario que se tenga claro que la violencia política siempre va a existir como una base fundamental en una sociedad democrática, ya que esta, como habíamos señalado anteriormente, lo que hace es que apoya a mantener esa situación de poder o esa lucha de poder que pudiese existir dentro de esa sociedad. Hay también lo que se denomina una estructura ideológica y que pudiese verse afectada por las mismas instituciones del Estado. Entre estas o entre las que destacan tenemos la policía, la Guardia Nacional, que de una u otra manera ejerce una forma de violencia pasiva y que pudiese justificar algún hecho violento simplemente señalando que hay situaciones que el Estado venezolano, el Estado, está tratando de coartar y pareciese así entonces que el Estado justifica todas estas violencias, todos estos hechos a través de situaciones como pudiésemos estar hablando que es el orden y la paz. Dentro de estas características tenemos previamente a los golpes de Estado, tenemos entonces la retaliación hacia lo que es la expresión señala en este caso las expresiones públicas. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Zulaima Hernández.